y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Siempre es gratificante, siempre es gran bendición estar delante de ustedes para traerles la palabra del Señor. Aleluya. Hay una preocupación en mi corazón por la indiferencia de muchas personas, en especial una mortificación y preocupación en mi corazón de cómo la sociedad en este tiempo está robando a nuestros hijos, nuestros nietos en este caso. Quisiéramos que todos fueran cristianos, fueran creyentes. Quisiéramos que toda la familia, desde el mayor hasta el más pequeño, entendieran el plan de salvación, el gran amor de nuestro Padre Celestial. Pero es triste y lamentable que la sociedad y los medios y todo lo que se ha estado moviendo, que son profecías cumpliéndose en cuanto a la ciencia, que en los tiempos finales la ciencia se aumentaría. Y nosotros estamos viendo la ciencia aumentada, aunque velada, porque hay muchísima más ciencia oculta que usted no conoce. Pero hay demasiadas cosas en la ciencia que si usted lo conociese se quedara sorprendido, totalmente sorprendido. Estábamos viendo, mi esposa y yo, me enseñaba un video de cómo el hombre ha logrado en la ciencia crear niños. Es tan tremenda la ciencia, el conocimiento de la ciencia, que la misma ciencia y el conocimiento están negando a Dios. Y nuestros hijos, en este caso ustedes papás jóvenes, que tienen sus niños, que tienen sus adolescentes, sus hijos, tan conectados en la ciencia, totalmente los están desconectando de la sensibilidad de Dios, del conocimiento de Dios. Y debe de preocuparnos, aleluya, porque es terrible lo que se está viendo hoy. Y yo quiero hablarle hoy, hacerle conciencia, aleluya, de la salvación tan grande que hemos recibido de Dios. Y me gusta citar esta porción bíblica porque aquí encierra, en esta parábola, encierra verdades tan especiales, tan tremendas, que oro para que usted las pueda entender y las pueda recibir en su espíritu. Pero la palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 22. Aleluya. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero yo creo que toda la Biblia es la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. Y yo quiero hablarles de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Aleluya. La grandeza de la salvación de Dios al hombre. La grandeza de la salvación de Dios para el hombre, el ser humano. Y el Señor nos lo presenta aquí como una invitación. Una invitación. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22. Voy a comenzar el verso 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo. Para que usted pueda entender lo que es una parábola, es una pequeña historia. El Señor, hablando de una pequeña historia, para declarar un ejemplo. Está poniendo un ejemplo, una pequeña historia como ejemplo para
darte una verdad. Esto es una parábola. Y en esta parábola el Señor Jesucristo dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos. Note usted que está hablando de qué se trata el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está preparado, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Voy a parar allí, porque está hablándonos esta historia de la representación del reino de los cielos. El rey, el padre, que extiende invitaciones a toda la humanidad entera. ¿Qué va a hacer usted con una invitación si es una invitación dada por Dios? ¿Qué va a hacer usted cuando le llega esa invitación a su casa? ¿La recibe o la va a rechazar? Quiero decirle que usted tiene libre albedrío, tenemos todo libre albedrío como para aceptar esta preciosa invitación o rechazarla. Y aquí la palabra del Señor nos dice que muchos rechazaron la invitación. Y como todos tenemos libertad para elegir, de elección, la invitación de Dios para esta fiesta de bodas está de pie. Hasta el día de hoy esta invitación está de pie, está firme. Esta invitación todavía usted está llegando a casas, a hogares, a personas. Pero ¿puede usted imaginar a Dios, el Padre, enviándole a usted una invitación a una fiesta de bodas? Ya todo está preparado. Ya la comida está lista porque ya fueron matados los toros, todo lo que para la comida, ya está todo preparado. Usted tiene la invitación en sus manos, usted ya la leyó. Vengan, que todo está preparado. Porque mi hijo se va a casar. Quiero que ustedes sean parte de esta fiesta. Quiero que ustedes sean parte de esta boda conmigo. Aleluya. Y usted que está aquí sentado porque la invitación le llegó. Y doy gloria a Dios por ello. Porque usted aceptó la invitación de Dios a esta fiesta. Pero hay mucha gente que rechazó y hasta el día de hoy siguen rechazando esta invitación. Mucha gente ha rechazado esta invitación, la sigue rechazando. A pesar de que esta invitación el Señor le envió el Rey de Reyes, el Padre Celestial, su Hijo se va a casar y quiere que seas parte de esta fiesta. Pero muchos rechazaron la invitación y se fueron muchos a sus negocios. Pero no solamente hicieron caso omiso a la invitación, ignoraron la invitación, no quisieron la invitación, todos se fueron a sus propios negocios, a sus trabajos, a la vida cotidiana. Se olvidaron, no le tomaron aprecio a la invitación, sino que fueron más allá. Los que traían las invitaciones, dice que algunos de ellos los tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas
y quemó su ciudad. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí confrontando, Él vino a traer, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero los religiosos confrontaban, tenían encuentros con el Señor Jesucristo. Querían que el Señor Jesucristo se ajustara a su forma de pensamiento. Querían que el Señor Jesucristo se ajustara a su forma de vida de ellos. Y ellos habían cambiado la ley de Dios por tradiciones de los hombres. Y constantemente le decían al Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no hacen esto y esto o aquello? Cuando nuestros ancianos nos enseñaron a hacer estas cosas, de lavarnos las manos antes de comer. Y el Señor Jesucristo les decía: porque ustedes cambiaron la ley de Dios por la tradición de los hombres. Pues toda esta gente, que inclusive en un acuerdo de hacerle la guerra al Señor Jesucristo, dice que se pusieron de acuerdo a ver cómo es que iban a destruir a Jesucristo. Y el propósito que tramaron se logró cuando lo crucificaron. Pero ellos mismos dijeron que la sangre de ese caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y antes del Señor Jesucristo ascender al cielo, y antes de ir a la cruz del Calvario, los apóstoles le dijeron: Señor, mira el templo tan bonito. Y el Señor Jesucristo les dijo: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra de este edificio sin que no sea derribado. Y le dicen los apóstoles: Señor, dinos cuándo va a ser esto, cuándo va a ser esta destrucción del templo, qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Y aquí el Señor está haciendo referencia, note usted lo que el Señor está haciendo referencia después de decir que a muchos siervos, y estoy hablando de los profetas de antigüedad, desde el Génesis que Dios comienza a tratar con el ser humano, mandó siervos para que la humanidad se acercara a Dios y no perecieran por los juicios de Dios en la tierra. Pero la humanidad siempre ha sido la misma, y es que no ha sido que la humanidad sea en sí la humanidad, sino que los espíritus malignos engañosos del diablo, el Señor los reprenda, que inducen para que el ser humano no se acerque a Dios, ni sirva a Dios, ni tenga vida eterna con Dios. Los demonios son los mismos, que vienen a engañar a los seres humanos. No tienen ninguna misericordia ni de ancianos, adultos, jóvenes, niños. No tiene el diablo ninguna misericordia. Pero dice que a estos siervos los afrentaron y los mataron. Pero el rey se enojó. Por este acto el rey se enojó. Y trajo su ejército y destruyó a estos tremendos rebeldes en contra de Dios mismo. Destruyó a todas estas gentes y destruyó su casa. Lo que el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra sin que todo esto sea derribado esta casa. Y ya les hemos dicho que en el año 70 el general Tito Romano vino y destruyó, sitió Jerusalén y destruyó la casa, esa casa hermosa, que los apóstoles decían a Jesús: dinos cuándo será la destrucción de esta casa. En el año 70 fue destruida esa casa. Y hasta el día de hoy no ha sido reconstruida.
Pero yo quiero que usted entienda lo que el Señor Jesucristo está hablando. Hay una invitación preciosa para una fiesta de bodas del Padre Celestial hacia toda la humanidad, hacia todo ser humano, desde el más grande hasta el más pequeño. Esta invitación está vigente, pero mucha gente no quiere nada con Dios. Aún estando dentro de la casa de Dios, religiosamente mucha gente solamente viene a la casa de Dios porque hay que ir el domingo, porque soy religioso, me enseñaron a ir el domingo a la misa. Hay que ir el domingo a la iglesia para estar bien conmigo mismo, mi conciencia esté tranquila. Pero mire lo que dice. Después de que el rey se enojó mucho enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Diga conmigo esta tarde: no eran dignos. Y no lo digo yo, lo dice el Señor, no eran dignos. El rey envía la invitación, es rechazada. ¿Por qué? Porque no eran dignos. Si te pones a pensar y te preguntas en esta tarde tú mismo: ¿soy digno de que el Rey de Reyes me haya invitado a las bodas de su Hijo el Rey, el Príncipe, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo? ¿Soy digno, Señor? Pues yo quiero decirte que si eres humilde y aceptas la invitación, Dios te haya digno. Pero si eres orgulloso y soberbio, pensando en ti mismo que no necesitas a Dios, no eres digno. Dios no te ve como digno. Y pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Está la fiesta. Para que usted se pueda dar cuenta que cuando usted era invitado a una boda, usted va a una boda judía, usted tenía que ir vestido de blanco. No la novia. Yo no sé cuál era el vestido de la novia, quizás blanco, pero todos iban de blanco. Todos. Y cuando el rey entró a la fiesta, vio a uno que no tenía vestido de blanco. No traía vestido de boda. ¿Y qué le dijo el rey? Él estaba ahí en la fiesta de boda, pero era como el lunar. Se miraba diferente entre todos. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué se quedó callado cuando le preguntó el rey que por qué no estaba vestido de boda y cómo es que había entrado ahí? ¿Por qué se quedó callado? Se quedó callado porque no tenía argumento, no tenía que responder y fue descubierto. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera.
ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra es tan tremenda porque está la invitación para la salvación, pero también el Señor está diciendo que hay juicio para los que no reciben y aceptan la invitación del Rey. Está el fuego eterno, está la condenación eterna. Entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Aleluya. El Señor nos está haciendo ver la grandeza de la invitación a esta salvación tan grande. La grandeza. Por eso el apóstol, el escritor a los hebreos dice que nosotros debemos trabajar en esta salvación y no descuidar una salvación tan grande. Porque si yo lo llevo a usted para que usted se dé cuenta por qué está hablando el escritor a los hebreos en el capítulo 2 de Hebreos, en el contexto donde dice que Dios ocupa el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos para hablar de la salvación tan grande. Habla del Señor Jesucristo y habla acerca de que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, está hablando del Antiguo Testamento, habló por los siervos, por los profetas, habló por los profetas, por los apóstoles, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, Dios hizo todo lo que el Señor en su grande amor y misericordia tenía que hacer para venir a salvarnos de una horrenda condenación de fuego del infierno. Y usted puede leer estos dos capítulos de Hebreos. Pero habla tan maravilloso estos dos capítulos que inclusive incluye y que nosotros debemos de cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué debemos de cuidarla? Porque nada más hay dos lugares donde tú y yo vamos a ir. Y nosotros decidimos, o vamos al cielo, hacemos caso a esta gloriosa invitación para ser parte de estas bodas maravillosas en el cielo con Dios, o rechazamos al Señor totalmente y hacemos nuestra propia voluntad y nuestra rebeldía nos va a llevar al infierno. Pero esto me hace recordar cuando el Señor Jesucristo, y esto no es una parábola, sino que es una historia que el Señor cuenta a sus apóstoles acerca del rico y Lázaro. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor que había un hombre rico y un hombre pobre. El rico hacía banquetes con esplendidez cada fin de semana, por todos los días, porque tenía mucho dinero. Mientras el otro pobre estaba mendigando, enfermo y lleno de llagas. Y los perros venían, y la mujer no tenía ni fuerza para espantar a los perros. Pero los dos murieron. El rico y el pobre murieron. Y el rico se encontró, despertó en el infierno, pero el pobre en el seno de Abraham. Y mientras el rico clamaba y decía: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y venga aquí y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llaga. Y Abraham le contesta, Dios por medio de Abraham le dice:
No es posible. Ya no es posible. Nadie puede ir de aquí para allá o de allá para acá. Ya no se puede hacer nada. Bueno, Señor, por lo menos manda a Lázaro que vaya y le diga a mis hermanos que este lugar es terrible, es una horrenda condenación. Tampoco se puede. Es que si va Lázaro le van a hacer caso porque él les va a hablar, fue de entre los muertos. No van a hacer caso. Tienen los escritos de la ley de Moisés y los profetas, los que los siervos les están diciendo. Escúchenlos a ellos. ¿Por qué les estoy hablando de estas dos verdades? Porque quiero hacerles consciente, amados hermanos, de esta salvación tan grande, pero quiero que entiendas, no solamente tú que tienes seguridad de tu salvación, sino que entiendan tus hijos la importancia de la decisión más importante en la vida que hoy tienen que hacer, de vida eterna con Dios y no en el infierno. Antes el infierno asustaba a la gente. Antes hablar del infierno, la gente como decimos ahí en el rancho, se escamaba. Se asustaban, temblaban. ¿Sabe por qué hoy la gente y nuestros jóvenes y nuestros hijos no se asustan del infierno? Le voy a dar un ejemplo. Hoy la gente ignora totalmente la obra del enemigo, de cómo obra Satanás. El Señor los reprenda con todos sus demonios. ¿Y sabe por qué? Porque han hecho muy pequeño al diablo. En la lotería esa de las cartas de lotería, y ponen al diablo mentiroso, el Señor lo reprenda, con un monito rojo con cuernos, cola de y patas de cabra y lo que usted quiera. ¡El diablo! Lo hacen como caricatura. Pues aunque usted no crea, poco a poco la sociedad va metiendo al diablo como algo de caricatura, como para que no le prestes atención que el diablo es una caricatura. Quiero decirte que el diablo no es una caricatura, conforme la palabra de Dios dice. El diablo es el padre de mentira y es el príncipe de todos los demonios. Es un ser poderoso que está engañando, que tiene engañado a la humanidad entera y los tiene en tinieblas, y que le conviene que crean que no es verdad, no es real él, mientras que se está llevando miles y miles al infierno. Les voy a contar una pequeña historia que escuché y espero que los jóvenes me presten atención. Un pastor preocupado, como lo he estado yo últimamente, recientemente, preocupado por sus vidas, por sus hijos, por sus niños. Estoy orando para que sean salvos en su temprana edad. Preocupado por la salvación, predicó un mensaje como lo que estoy hablando de salvación. Y cuando terminó el pastor, estaba haciendo la invitación y dijo: vengan, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Y notó que había un joven allá atrás que le estaba prestando toda la atención y que estaba captando todo el mensaje, y lo vio como que estaba recibiendo el mensaje y la invitación. Dijo: vengan, joven, ven a aceptar a Cristo. Y el joven se puso de pie. Y el pastor dijo, se alegró su corazón porque dijo: este joven recibió el mensaje y viene a aceptar a Cristo. Se detuvo, se paró y se detuvo.
Y en vez de dar pasos hacia adelante, dio la vuelta y se salió del templo. Dio la vuelta y se salió de la iglesia. Y el pastor se sintió tan mal que aquel joven que él pensaba que estaba recibiendo el mensaje le dio la espalda a Cristo. No quiso aceptar a Jesucristo. Al mes le hablan del hospital y le dice: pastor, quiero que venga a orar por mi hijo, está enfermo, le diagnosticaron una enfermedad, tiene pocos días de vida, va a morir. Va el pastor y le dice: hijo, vi que el mensaje que prediqué de salvación, te vi interesado en la salvación en Cristo, ¿por qué no pasaste, hijo? Dijo: pastor, sinceramente el mensaje me tocó y me puse de pie, pero me vinieron los pensamientos y me dije a mí mismo: el pecado que estoy practicando está muy bueno, lo estoy disfrutando, y decidí por seguir en mi pecado en vez de entregarle mi vida a Jesucristo. Y le dice el pastor: ay, hijo mío, mira ahora cómo estás en esta condición de terminal de muerte, pero hoy sí vas a aceptar a Cristo, ¿verdad que sí, hijo mío? No. ¿Pero por qué si te están muriendo? ¿Por qué? Le dijo: le voy a decir la verdad. Porque cuando usted estaba predicando, estaba presentando a Cristo, el sacrificio en la cruz, todo lo que Él sufrió para dar salvación a la humanidad, y yo estaba bien interesado, pero decidí darle la espalda a Cristo. Cuando yo salí por esas puertas del templo, algo se desprendió de mí, algo se apartó de mí. Y la tristeza de este pastor fue que aún al momento de su muerte no quiso aceptar a Jesucristo. Decidió irse al infierno sin Cristo, para no haber aceptado a Jesucristo. La palabra de Dios dice: a nosotros la iglesia, el Señor nos habla y nos dice: cuiden, trabajen, protejan su salvación, esta salvación tan grande. No la descuiden, no la descuiden, porque la palabra de Dios nos dice, primer capítulo de Romanos, que muchas personas deciden darle la espalda a Cristo. No quieren servir al Señor porque el pecado para ellos es muy sabroso, y deciden darle la espalda a Cristo por el pecado. Pero la palabra de Dios dice que desde el momento que tú le das la espalda a Cristo y prefieres el pecado, el Espíritu Santo se aparta. No puede ir el Espíritu Santo a acompañarte a ir a pecar. Dios, Espíritu Santo, eres santo. No te puede acompañar. Tú no le puedes decir al Espíritu Santo: ¿sabes qué, Espíritu Santo? Quédate aquí afuera porque voy a entrar a esta cantina. Quédate aquí, Espíritu Santo, afuera porque voy a hacer lo malo en este lugar. Es verdad que el Espíritu Santo está en todas partes, Dios está en todas partes porque es Dios, pero yo quiero decirle: no está de acuerdo con el pecado que practicas. Él se tiene que apartar.
Y por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, usted lo va a leer en su casa, de la depravación del ser humano, que Dios nos entregó un espíritu engañoso para que crean más a la mentira que a la verdad. Quiere decir que si tú no te preocupas por tu salvación y no entiendes esta verdad de Dios que te está dando una invitación para vida eterna con Dios en gloria, y prefieres y decides vivir esta vida mundana y pagana, el Espíritu Santo se aparta de ti y entonces Dios dice: está bien, hijo mío, ¿quieres eso? Ve a hacer tu voluntad. Y te entrega un espíritu engañoso para que sigas creyendo más a las mentiras del diablo que a la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Están muy serios, amados hermanos. Aleluya. Santo es el Señor. Quiero en cuanto a esta invitación maravillosa del Señor, Dios nos da la invitación de estas preciosas bodas. Nos habla de la realidad del infierno. Les hice ver que el infierno es una realidad cuando el Señor nos habla de la historia de Jesús y Lázaro. El infierno es tan real como usted no se imagina. Y quiero decirle, en cuanto a esto del infierno, yo no sé cuántos están familiarizados en las redes sociales de personas, o por ejemplo Sobrenatural, que presenta testimonios de personas que han ido al cielo y al infierno, y dan testimonio de la gloriosa grandeza del cielo, pero también de lo horrendo que es el infierno, dan testimonio. Y estaba viendo yo y he escuchado una persona que dijo: sorprendentemente, cuando llegué al infierno, en el infierno hay de todo. En el infierno hay pastores, hay evangelistas, hay ricos, hay pobres, hay ancianos, hay adultos, hay jóvenes y hay niños. Lo sorprendente es que hay niños en el infierno. Niños. ¿Hay adolescentes y niños en el infierno? Sí, porque lo puedo ver. De aquí arriba se ve todo. De aquí de arriba se ve la indiferencia, si sus jóvenes o sus hijos tienen algo de Dios, un poquito de Dios. Pero miro niños y jovencitos que están totalmente desconectados, indiferentes al poder y a la gracia y misericordia de Dios. Totalmente desconectados. Y no lo diga que porque me siento mal. Sí me siento mal, porque te están ignorando. Te están diciendo con su actitud: no me importa lo que me dices, o lo que me digas, o lo que me enseñes. Pero no es a mí, es la invitación del Señor la que están rechazando. Pero mi deber es decirte que hay un infierno, hay un cielo y hay un infierno. Y que si niños hay en el infierno es porque desde el momento que un niño sabe discernir entre el bien y el mal, tiene que hacer una decisión de aceptar esta invitación, de esta salvación tan grande, o decidirse a irse al infierno. Desde el momento que tu niño sabes discernir entre lo bueno y lo malo, si no recibes esta invitación que el Padre Celestial te está dando, esta invitación más grandiosa y gloriosa, si no la recibes y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, lamentablemente, yo tengo que decirte la verdad, si llegas a morir niño, vas al infierno. O si con tu sabiduría de que porque ya eres un adulto y tienes muchos años vivido,
o que porque te sientes capaz, que porque eres un intelectual que has aprendido mucho en la universidad, en las escuelas. Yo quiero decirte, los títulos académicos no sirven para nada. Delante de la presencia de Dios, ningún título universitario tiene validez el día de la muerte. No tiene ninguna validez. La única validez que vale y cuenta delante de la presencia de Dios es que tú hayas aceptado la invitación de Dios para entrar en esta salvación tan grande que nos fue dada y revelada en la palabra, el amor del Padre enviando a Jesucristo su Hijo morir en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Y si me permiten, termino con lo que les estaba hablando en Hebreos. Dios habiendo hablado, comienza el escritor. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esta invitación y esta salvación tan grande, tan maravillosa, es Jesucristo. Es el Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el capítulo 2 termino, capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos perdamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aleluya. Hoy, así como están serios y quietos, porque este tiempo de escuchar la palabra de Dios es el tiempo más serio. Aleluya. Porque es Dios tratando con nuestro corazón. Y el día de hoy, yo sé que quizás mi esposa les explicó la semana pasada, juicios les presentó a Cristo. ¿Querrá decir algo el Señor a la iglesia? ¿Nos querrá decir algo, amados hermanos? ¿Querrá decirte algo Dios a ti, querido joven, querido niño o adolescente? ¿A alguien le querrá decir Dios insistentemente? ¿Le está insistentemente Dios hablando? Yo creo que sí, porque Dios no quiere que te pierdas en el infierno, sino que elijas la salvación tan grande que Dios nos dio, esta invitación tan maravillosa que es en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Dios te ama. Dios te ama tanto. Hermano, hermana, joven, señorita, niño, Dios te ama tanto como tú no te imaginas. Y es importante esta invitación hoy. Por eso vamos a ponernos de pie. No seas como aquel joven rebelde. No seas como aquel joven que tuvo la oportunidad y le dio la espalda al Señor.
cuando en nuestro tiempo venía un predicador y nos hablaba del Evangelio y de la salvación tan grande y hacía la invitación. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo hoy? Levanten la mano los que quieren aceptar a Cristo hoy. Y muchos levantaban. ¿Cuántas veces, mujer o esposa mía, cuántas veces quizá levantaste tú la mano cada vez que se hacía la invitación? No una vez, no dos veces, no tres veces, porque no entendíamos, éramos recién nuevos en Cristo y muchas veces pasamos aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Hasta que nos hicieron, usted ya es salvo, usted ya no pasa. Pero yo quiero decirles que cuando un corazón recibe el mensaje, la invitación de Dios, no importa si es una vez, si son dos veces, yo creo que lo más importante es uno de los pasos de asegurar y cuidar tu salvación. Porque yo quiero decirte algo. No seas indiferente al amor de Dios. No cierres tu corazón. No endurezcas tu corazón, tu cerviz. Sé humilde, porque cuando viene el quebranto, como este joven llegó el quebranto, y ahí es donde tú vas a querer que la misericordia de Dios te cubra. Ahí es donde vas a querer que la misericordia de Dios te alcance, te favorezca. Aleluya. Estoy preocupado por alguien hoy que no deseo que vaya al infierno. Estoy preocupado por ti, que quiero que vayas al cielo, que aceptes la invitación que el Padre nos da en Cristo. ¿No quisieras aceptar a Jesucristo y esta invitación gloriosa? Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero tener ese alto honor y privilegio de bendecir tu vida, presentarte a Dios. Aleluya. Decirle al Padre, aquí hay una persona que aceptó tu invitación, Señor.